buenas tardes, amigos que nos acompañan en estas entregas. Vamos hoy a brindarles a ustedes lo que habíamos prometido la semana pasada en relación a los temas que vamos a tratar. Y voy a aprovechar para enterar hoy día, martes santo, la parte histórica que muy pocos tratan de la vida de Jesús y los años llamados entrecomillados perdidos. Evidentemente vamos primero a ver nosotros el escenario donde Jesucristo vive durante su vida terrenal. Debemos decir que la Palestina donde vive Jesús y donde crece Jesús, se hablaba en la clase culta el griego y también el latín. ¿Por qué el latín? Bueno, porque la dominación romana estaba presente en Palestina y por vía de consecuencia en el país se hablaba el latín. Pero Jesús y su familia viven en Nazaret. Y Nazaret era un pequeño poblado, menos que nada, cuya capital en ese tiempo era Séforis. Y en esa parte de la Palestina de entonces, del Israel de entonces, se hablaba arameo, que es una desviación o un encuentro con el hebreo. Es como el español que se habla de diferentes modos en la América Hispana. Pues entonces el arameo se desprendía del hebreo, y también el arameo era el idioma que se hablaba, con sus desviaciones, por supuesto, en el Líbano. Esto es muy importante saberlo, porque todo el mundo se pregunta que por qué Jesucristo vivió en Nazaret, o por qué San José, la Virgen, decidieron vivir en Nazaret. Y es muy simple. Lo primero es que el patriarca San José descendía por vía directa, por tanto era príncipe de la casta de David. Para Israel, ayer como hoy, es muy importante el oficio y la estirpe. Y eso vamos a explicarlo. La casta es muy importante. Y José no era un pobretón como lo quieren colocar. No. José era un hombre que descendía de la casa de David. Su papá Jacob era un hombre importante. Ellos eran tectones. Y si no lo eran directamente, alguien en la familia, como por ejemplo Judas Tadeo, que era primo de Jesucristo, se sabe que se celebra el 21 de diciembre, el solsticio de invierno. En ese día se celebra la fiesta de Judas Tadeo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos conocimiento de que Judas Tadeo era un arquitecto, era un tectón, que es, cuando tú dices, en Israel cuando se decía que era un hombre cuya familia era tectón, quiere decir más que carpintero, más que constructor, más que carpintero, más que maestro constructor. Era un constructor, era una persona que conocía muy bien el oficio de la construcción. Y generalmente cuando una persona era arquitecto o constructor de un núcleo familiar, todos los demás
se ocupaban de ese oficio. Por tanto, es muy posible que San José fuera constructor, no es posible, es seguro, y no carpintero. Es decir, José sabía construir. ¿Y por qué se van a Nazaret? Porque Séforis, que era la capital, estaba expandiéndose y las construcciones estaban a la orden del día. Por tanto, es muy posible, seguro, diríamos aquí, que la Sagrada Familia viviese en Nazaret, porque su capital, Séforis, que quedaba muy cerquita de Nazaret, era una metrópolis que se estaba extendiendo y las construcciones eran muy amplias. Por tanto, necesitaban de la mano de expertos como lo era San José. Por tanto, Jesucristo no era carpintero, era constructor. Y digo que el 21, fíjense ustedes, Judas Tadeo, primo de Jesús, se celebra el día del carpintero, del constructor, el 21, día del solsticio de invierno. Entonces, es totalmente cierto de que esa familia, el núcleo familiar del Señor Jesucristo, eran conocedores todos de la construcción. Por ejemplo, en esa sociedad de ese tiempo, todavía hoy, si una persona es médico, generalmente todos los demás miembros se hacen médicos. Entonces, era un oficio muy respetable, muy bien remunerado y muy importante. Por eso yo les decía a ustedes que la familia de Jesucristo era una familia de clase media acomodada, lo que podríamos decir hoy clase media alta, y que los padres de María, que también María desciende en línea, en su genealogía, de la casa de David. Por tanto, tanto San José como la Virgen María venían de la casa del rey David. Dicho esto, que me parece muy importante, entraremos también en la parte de la vida de Jesucristo. Bueno, los esenios dentro del conglomerado o del grupo de creyentes de la ley judaica, ese grupo era muy importante porque además era un grupo místico. Y ellos sí sabían con mucha certeza y esperaban la llegada del Mesías. Eran estudiosos de la astronomía. Don Antonio Yagüe, que es un español muy importante para los que seguimos las profecías y también el conocimiento austero de la vida de Jesús, de María y de José, señala muy claramente que los esenios conocían la astronomía sagrada, él también la estudia. Por vía de consecuencia, ellos sí sabían que el nacimiento se iba a producir en Belén, por eso Belén se llama, o al traducido se llama la casa del pan, y que iba a ser concebido por una virgen. Cuando el nacimiento se produce, María es atendida por Abigail y por Ana, que eran las cuidadoras, digamos así, del templo, y quienes fueron maestras de María. Cuando se da la orden por Herodes Antipas, no por Herodes el Grande, no, por Herodes Antipas, de que se buscara al niño recién nacido. Y ustedes conocen ya la matanza de los inocentes, que se celebra el 28 de diciembre. Y huyen a Egipto. Se van a Egipto porque los esenios, Joaquín y Ana eran esenios, los padres de la Virgen.
Los esenios le comunicaron a los de Egipto, al grupo de Egipto, que la Sagrada Familia se iba a vivir a Egipto. Y allí José también, por sus conocimientos, si no, no se hubiera podido ir tan fácilmente. Hay un hombre que tenía las posibilidades y que tenía el conocimiento para construir, y en Egipto se construía mucho. Por tanto, se fueron a Egipto y allí se quedaron bajo la tutela del niño en los primeros años de los esenios. Eso lo sabe la gente que ha estudiado la vida de Jesucristo. Eso no es ningún misterio. Los esenios, que eran místicos y con una gran preparación en los asuntos espirituales, fueron los que real y efectivamente instruyeron al pequeño niño hasta su regreso a Nazaret, donde también establecen nueva vez su residencia. Me parece muy importante decir otra vez la gran prominencia que tenía el oficio de ser tectón. Inclusive, no recuerdo bien el nombre, pero creo que se llamaba Políbulo o Políbulo. Bueno, este personaje griego vivió un siglo antes de la llegada de Jesucristo, y él sí que define muy bien, eso lo recuerdo perfectamente, lo que era un tectón. Era tan importante que generalmente el pueblo tenía que levantarse, o la gente común tenía que levantarse cuando pasaba un médico, cuando pasaba, digamos, un rabino. El tectón no tenía que levantarse, se quedaba sentado. Fíjense ustedes la importancia del oficio constructor de San José. No era carpintero, era un constructor. Asentada esta parte, vamos a entrar también a las capacidades de Jesús desde su infancia. Alguien me dijo cuando supo que yo iba a tratar este tema, que hay una película, algo así, que resume esa parte de la vida de Jesús. Bueno, no la he visto, pero sí puedo confirmar que he leído algunos evangelios apócrifos cuando he estado fuera del país. Textos originales que se me ha permitido, gracias a Dios, leerlo. Muchas veces esos textos apócrifos que se escribieron, no cuando se escribieron los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, que fue en el primer siglo de Jesucristo, o después de Jesucristo, o durante la vida de Jesucristo, o después de la resurrección, no durante la vida, después de la resurrección de Jesucristo. Estos se escribieron posiblemente 2 o 3 siglos después. Es también una parte importante aquí también decir que puede haberse escrito al mismo tiempo en consonancia con los evangelios que la Iglesia ha establecido como buenos desde el principio. Pero los primeros cristianos sí sabían que era muy importante la tradición, lo que se llama tradición oral, lo que se dice, y como se dice, pasa de generación en generación, como ha sucedido en el Oriente Medio y en muchas otras partes del mundo. Hay muchísimos libros, folios, documentación que se ha escrito cuando se puede plasmar las ideas en el papiro o en cualquier otro documento. Pero cuando se escribe basamentándose en el conocimiento que fue pasado de generación en generación. En el caso de Jesucristo, la tradición oral. Y muchos de esos evangelios apócrifos, he podido ver 3, establecen algunos datos que a mí me parecen importantes. Fíjense, ellos mencionan los tectones, la importancia de los tectones,
por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, la importancia de los tectones. Bueno, parece una fábula, pero fíjense, coincide con la verdad histórica. Es verdad que otras cosas son casi imposibles de creer, pero sí también es una gran verdad y por eso la Virgen, la Madre, guardaba todo eso en su corazón. Sí es verdad que el niño desde pequeño, señores, era Dios hecho hombre, manifestaba su compasión, su ternura, su poder, no porque quisiera, sino porque lo tenía y era pequeño, no sabía cómo controlar ese poder que le había sido dado de lo alto, y entonces se provocaban muchísimos milagros en su vida cotidiana que hicieron que este niño, aun cuando vivía con sus padres, estuviera bajo la tutela de los esenios. Al regresar a Nazaret, Jesucristo 2 o 3 años después, posiblemente a los 13 años, porque ya es una edad en que se considera que el niño es un adulto, estamos hablando de la ley judaica y del pueblo hebreo. Es posible que a los 13 años, yo no tengo la confirmación de eso, pero viendo la tesitura de la cultura hebraica, a los 13 años ya usted era un hombre. Por vía de consecuencia, es muy posible que a los 13 años el Señor Jesús comenzara su oficio de constructor. También es verdad de toda certeza que Joaquín y Ana, los abuelos terrenales de Jesucristo por la vía materna, eran personas muy acomodadas y que tenían grandes extensiones de terreno en Nazaret. También esa fue una puerta para que la familia se quedara en Nazaret, la Sagrada Familia, pero especialmente porque José era tectón y necesitaba trabajar para mantener a su familia, y Séforis le daba, capital de Nazaret en ese tiempo, le daba esa posibilidad. Entonces, es importante reseñar que este niño ya constructor, ya ayudaba, era asistente de San José en el oficio. Ya este niño tenía capacidades, según los grandes místicos de la iglesia, de poder entender que no era su tiempo aún. Por eso ustedes ven el asombro que causó en el templo frente a los doctores del judaísmo. Eran casi todos rabinos, todos sacerdotes de altísimo conocimiento, y este niño de 12 años los asombra. O sea, a partir de ahí, Jesús sabe que no es su tiempo todavía. Y por eso se habla de la vida oculta de Jesús. No fue ninguna vida oculta, es que trató de pasar sin provocar asombro en sus amigos, sus relacionados y hasta su propia familia. Porque Judas Tadeo, que era su primo, por eso ustedes ven en el Nuevo Testamento, en la Pasión, que hablan de la otra María y de Salomé. Tenía que haber sido hijo o de Salomé o de la otra María. Eran primos. Otra cosa, para los que dicen que Jesucristo tuvo hermanos, yo creo que eso yo no lo trato, porque uno sabe que el que no ha leído abundantemente y el que no viene del Oriente Medio dice muchísimos disparates. Fíjense que el término primo hermano no aparece en ningún otro. Bueno, uno lo implementa, por ejemplo, en el inglés y en otros idiomas, porque en el español uno dice primos hermanos, pero el término común en otros idiomas y durante ese tiempo era hermano. Todo el que pertenecía a un núcleo familiar, cuando se referían, por ejemplo, a una prima mía, hermana, prima hermana o prima
segunda o prima tercera, decían la hermana de Sofía. No decían la prima de Sofía, no, la hermana. Por tanto, cuando se referían a los hermanos de Jesús, se hablaba de sus primos. Es todavía un término hoy que se usa en el Oriente Medio, mi hermano. Muy normal, mi hermano. Aquí en el Occidente no se entiende mucho, pero eso es así. Yo creo que por la gran presencia judía en España, los españoles entienden mejor esta congruencia de terminología y por eso utilizan el primo hermano, el primo segundo, el primo que ha heredado América Hispana y que uno lo utiliza, por ejemplo, cuando se habla en otro idioma, por ejemplo el idioma anglosajón o el francés o el alemán, usted dice primo hermano, first cousin o second cousin o como usted quiera llamarlo, pero realmente en el pueblo, en las tribus hebreas, todos los miembros de una familia se llamaban hermanos entre sí. Por eso nosotros sabemos con verdadera justeza que la vida histórica de Jesucristo no recoge en ningún lugar un hermano carnal que haya vivido con la Sagrada Familia. Qué cosa extraña que en todos los evangelios no hayan dicho ninguno de los evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, hayan dicho que el Señor tenía hermanos. Qué extraño, ¿verdad? Pues si no lo dijeron, es porque sencillamente no tenía hermanos, sino que todo su núcleo familiar estaba compuesto por una gran cantidad de primos que eran considerados hermanos y que se criaron juntos. Y miren ustedes, qué casualidad, porque si él hubiera tenido un hermano, le dice a un hermano desde la cruz, ahí te dejo a tu madre. Sin embargo, se lo deja a Juan el Evangelista, que no era familia de él. No lo era, ni él ni Santiago. Y si eran familias lejanas. Pero a quien debía haberle dejado el cuidado de su madre, debió haber sido un hermano consanguíneo. Más, así no sucedió. ¿Por qué? Porque él no tenía hermanos. Hermanos consanguíneos estoy hablando. Muchísimas gracias. El miércoles vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a ver ya la vida adulta, donde estuvo Jesús. Si es verdad que estuvo en la India o no. Gracias.